Bien, vamos a leer en Jeremías 29:11. Son versículos muy conocidos, pero que bueno, que nos hace bien recordar. Y vamos a ver qué Dios quiere decirnos en esta mañana. Y lo voy a leer en el nombre. Me acordé que Lázaro mandó algo para las hermanas. Ah, bueno. Sí, estamos en contacto con Lázaro. Los otros días llamó y todo lo demás. Hay que seguir orando por Lázaro. Gracias, Señor. Les decía Jeremías 29:11 y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hasta acá la palabra del Señor, y son versículos muy conocidos, muy lindos, muy hermosos, y muchas veces también sacados fuera de contexto. Fíjese en realidad que esto es una carta que escribe Jeremías al pueblo de Judá, que había sido ya tomado cautivo por el rey Nabucodonosor en Babilonia. Ya Jerusalén había sido destruida, ya había habido muchos muertos, ya estaban cautivos. Y sin embargo Jeremías había quedado, por orden de Nabucodonosor, en Jerusalén. Y eso fue una bendición de Dios, porque cuando todo el mundo decía y hablaba mal de Nabucodonosor, y hablaba y profetizaban mentiras al pueblo, él decía la verdad, él hablaba del castigo, él hablaba de la ira de Dios, él hablaba de lo que venía. E incluso los otros días, charlando con Graciela, yo le decía, la verdad que Jeremías, Dios lo guardó y Dios lo salvó, porque él pedía lo que en todo tiempo se llama traición. Jeremías decía por boca de Dios que todo aquel que se pasara al ejército invasor, al ejército babilónico, iba a vivir. Estaba proclamando traición, porque él decía por boca de Dios de que el mal venía y de que no lo iban a poder parar a Nabucodonosor por todos los pecados que ellos habían cometido, y que ese era el castigo de Dios. Y fíjese qué tremendo, y al final Jerusalén fue vencida, Judá, el ejército, toda la parte de Judá fue vencido, fue capturado, fue llevado, y él quedó porque permaneció firme, a pesar de todas las circunstancias que pasaba, a pesar de todos los males que venían, él se aferró a la palabra de Dios, él cumplió con la voluntad de Dios que le mandaba hacer, y entonces tuvo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios fue haberse quedado allí en su tierra. Y encima, bueno, le manda esta carta a los que habían sido cautivos. También les dice que ellos iban a estar cautivos por 70 años, que después iba a ser castigado el reino de Babilonia por todas las maldades, por todas las iniquidades. Y fíjense lo que le dice acá. Y Dios le manda a decir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los que estaban cautivos querían volver a Jerusalén, querían ver la mano de Dios saliendo desde los cielos y venciendo a los babilonios, y Dios le decía que no, que Él no iba a obrar. Y es más, le decía que compren casas, que planten viñas, que se casen, que tengan hijos, que fructifiquen, porque de ahí no se iban a mover.
Ahora, qué tremendo, ¿no? El pueblo quería salir de ahí y Dios le decía que no. Dios le decía que no. Y hay muchas veces que Dios nos dice que no a las cosas que nosotros queremos o a los deseos de nuestro corazón. Lo importante de todo esto es que si Dios nos llega a decir que no a algo que estamos pidiendo, es saber que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien. Muchas veces cuando nosotros no recibimos lo que esperábamos o lo que queremos, lo primero que hacemos nos enojamos, pateamos, gritamos, nos enojamos con Dios. Pero si realmente por ahí tuviéramos la total convicción de que cuando Dios nos dice que no, es por nuestro bien, es porque algo viene para nosotros, sería muy distinta nuestra situación y cómo nosotros nos comportaríamos. Porque Él dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar nuestra vida, para restaurar nuestra vida, ¿cómo no nos va a dar? ¿Cómo no nos va a dar lo que nosotros necesitamos o aquello en lo que nosotros realmente estamos necesitando para vivir en esta vida, para tener la paz, para tener el perdón, para poder vivir bien? Lo que pasa que por ahí nuestro término de vivir bien no es el mismo término que tiene Dios. Por ahí para nosotros el vivir bien es no tener problemas, es no tener necesidades, pero justamente cuando nosotros tenemos problemas y necesidades es ahí en donde nosotros buscamos a Dios. Es ahí donde nosotros buscamos a Dios. Porque muchas veces cuando nosotros nadamos en la bendición de Dios, nos olvidamos, nos achanchamos, dejamos de orar, dejamos de buscar, total ya estamos rebendecidos. Estamos completamente sanos, rebendecidos, no tenemos problemas, y entonces medio como que bajamos nuestros brazos y nos confiamos. Y después nos pasa como le pasó a Nabucodonosor. Creemos en la soberbia, creemos que todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos y ahí nos apartamos de Dios. Porque todas las cosas que recibimos es por bendición de Dios. Y ahora fíjese lo que dice acá. Después dice en el 12, y me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Muchas veces, una vuelta, cuando estábamos en el otro lado, yo hablé una predicación que era un poco dura, en la cual decía que, porque a nosotros siempre nos enseñaron, clama a mí y yo te responderé, donde vos abras tu boca yo te voy a oír, y muchas veces Dios mandó decir por boca de los profetas, clamarán a mí y no te voy a oír. Muchos lugares dice la Biblia, clamarás y yo no te oiré. ¿Pero por qué? Porque hay una separación grande entre nosotros y Dios. Y esa separación se llama pecado. Y si nosotros tenemos esa separación tan grande y no tenemos las cuentas arregladas con Dios, Él no nos va a oír. Él no nos oye. Porque nosotros estamos en falta delante de Dios. Así que no es tan así que cada vez que Dios oye todas las cosas. Oye todas las cosas, pero no responde todas las oraciones, porque justamente por ahí no estamos bien parados delante de la presencia de Dios. Porque vos fijate, como dice, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Ahí recién Dios los iba a oír. Cuando realmente dice acá, que lo invocaríamos, que iríamos, oraríamos y Él entonces nos oiría. Quiere decir que tenemos que arreglar las cuentas que nosotros tenemos con Dios. A cada momento nosotros, si hay algo malo que hemos hecho, si hay algo malo que estamos haciendo,
Si hay algo malo que hacemos y no podemos dejar de hacer, sabiendo que a Dios no le agrada, decirle, pedirle perdón a Dios y que nos sane de eso, que nos restaure, que nos libere, para que Él realmente nos oiga y nos conteste las oraciones. Como dice que hay que arreglar todas las cuentas para hacer la oración, cuando dice Jesús que enseñan la oración. Exactamente. Algunos dicen, Jesús mismo decía, dio la parábola de que si ibas a llevar tu ofrenda, porque justo también voy a hablar de la ofrenda después, si ibas a llevar la ofrenda al santuario y nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, que dejemos la ofrenda, no en el santuario, que nos volvamos, que arreglemos lo que teníamos con la otra persona y recién ahí lleváramos la ofrenda, para llevar una ofrenda limpia, para llevar una ofrenda acepta delante de Dios, porque Dios tampoco acepta todas las ofrendas. Es tremendo, porque por eso decimos que tenemos que leer la Biblia, para realmente aprender cómo es Dios. Porque nosotros muchas veces nos vendieron una imagen de Dios que no es la verdadera. No, lamentablemente no es la verdadera. Dios es amor, Dios es perdón, pero también es fuego consumidor. Y Dios, hay muchas cosas que le desagradan. Muchísimas cosas que le desagradan. Y que tenemos que aprender a no hacerlas, para estar en paz con Él. Después dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Entonces, esa es una clave tremenda, buscarlo a Dios de todo corazón, buscarlo de todo nuestro corazón, con un corazón abierto, pero sabiendo que sin Él nada podemos ser, nada podemos hacer, que realmente hay alguien que pagó un precio para que estemos en paz con Dios, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Él, muriendo en la cruz del Calvario, hizo la paz entre Dios, entre los hombres y Dios, entre todos aquellos que lo aceptan como su Salvador personal. Y vos fijate lo que dice acá, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dice que muchas veces nosotros caemos en cautividad porque estamos haciendo cosas malas, porque estamos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, y entonces nos hace pasar cosas malas, pasamos cosas malas, pero dice que al final el Señor nos iba a devolver al lugar de donde nos sacó. Si nosotros realmente arreglamos nuestras cuentas con Dios, Él nos va a restaurar, Él nos va a perdonar, vamos a volver a tener ese encuentro con el Señor y Él nos va a restaurar de donde hemos caído. Pero es algo que nosotros tenemos que buscar, el realmente estar en paz con Él, el estar en paz con Dios. Y fíjese lo que dice en el 15, que no lo leí antes. Dice, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia, porque así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado en el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautividad. Y dice, he aquí Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Fíjese qué tremendo, ¿no? Muchas veces uno habla del amor de Dios, uno habla del perdón de Dios, pero el perdón de Dios está sobre las personas que se arrepienten, sobre las personas que buscan su voluntad, sobre las personas que quieren hacer lo correcto. Cuando no estamos en eso, caemos en todo lo otro, en el castigo, en la ira, en todo esto que les acabo de leer.
Y es complicado, es muy complicado. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que nuestra vida a cada momento ofende a Dios, porque siempre estamos haciendo cosas malas. Y lo importante de esto es que nosotros querramos estar en paz con Él y arrepentirnos de todo aquello que nosotros sintamos que está mal, que hacemos mal, porque muchas veces hacemos mal, sentimos que hacemos mal y no nos arrepentimos. Y después queremos que Dios nos oiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos llene con su Espíritu Santo, y muchas veces no queremos arreglar las cuentas con Dios. Y después me llevó al libro de Ezequiel, no lo busque. En Ezequiel 46 habla todo acerca de las ofrendas y habla acerca de las visiones del nuevo templo, de la nueva Jerusalén, cuando el Señor esté ya, cuando haya venido en su gloria y haya traído la ciudad santa. Y habla acerca de las ofrendas que nosotros debemos hacer. Y no, en este caso no se habla de las ofrendas del dinero, no se habla de ese tipo de ofrendas, de lo que usted tiene que traer, porque usted sabe que acá nosotros ese tema mucho no vamos con ese tema de pedir dinero. En las ofrendas, yo les quiero preguntar, ya que están con todo, están mirando las nenas y todo lo demás, ¿cuál es la mejor ofrenda que Dios busca? ¿Cuál es la mejor ofrenda que Dios busca? ¿Tenés idea, Joana? ¿Cuál es la ofrenda que Dios busca? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Nuestro corazón arrepentido. Esa es la mejor ofrenda que Él busca. Y Él me llevó al tema de las ofrendas. Un corazón arrepentido, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de oración, una ofrenda de ayuno. Darle nuestra vida al Señor, dársela a cada momento y dársela con un corazón dispuesto, un corazón abierto. Y muchas veces, yo no sé si a usted le ha hecho alguna vez de ofrendar algún ayuno o ese tipo de cosas, no únicamente por necesidad, sino por agradecimiento. Agarrar y decirle, Señor, yo voy a ayunar para agradecerte por todo lo que has hecho en mi vida, por cómo me cambiaste, por cómo me ayudás, porque no sé cómo darte las gracias. Porque muchas veces y muchas personas dicen que la gratitud es agarrar y poner plata en la ofrenda. Sí, es y no es, porque en realidad Dios dice, mía es la plata y mía es el oro. Dios no necesita nuestro dinero. Dios lo que quiere es nuestro corazón. Amén. Nuestra vida arreglada con Él, una vida santa, una vida pura, labios puros que cantan su alabanza, labios puros que oran por la vida de las personas, por las necesidades, por todo lo malo que está pasando. Esas son las ofrendas que busca Dios. Y Dios me estaba hablando acerca de las ofrendas y supongo que quería hacerme ver de que tenemos que ahondar en eso, tenemos que ahondar en nuestra entrega, tenemos que ahondar en la oración, tenemos que ahondar en nuestra búsqueda, en nuestro agradecimiento a Dios. Y el agarrar y tener un corazón dispuesto de decir que no a todas las cosas malas que por ahí nos ofrece el mundo. Nos ofrece el mundo porque todo aquello nos separa de Él. Y nos va enfriando, nos va manchando, porque hoy agarramos y dejamos de orar, o oramos menos, y mañana oramos menos, y después oramos menos, y después no oramos nunca más. Lo mismo la lectura. Nosotros tenemos que leer la Biblia para entenderlo a Dios, para saber qué es lo que Él quiere de nosotros, para saber lo que le agrada y lo que no le agrada, para poder estar en paz con Él. Fíjese que el mismo David decía, líbrame, oh Dios, de mis pecados que son ocultos. Y era el rey David, el amado de Dios, y él oraba así. Nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios y tenemos que estar llenos de su Espíritu Santo para poder entender y comprender el centro de su voluntad.
Y si nosotros queremos hacer eso, sabemos que Él realmente nos va a oír, que el Señor nos va a responder, que el Señor nos va a ayudar, porque el tema es así. Nosotros tenemos que estar en paz con Dios para poder ser bendecidos. Y la paz la hacemos a través de Jesús. Y Jesús mismo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo te digo. Quiere decir que si no hacemos lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dice, por ahí hay una amistad un poco rota. Entonces la bendición real de Dios no puede caer en toda su plenitud, porque hay una separación. Nosotros tenemos que buscar estar en paz con Dios a través de Jesús. Si nosotros pudiéramos entender que toda nuestra felicidad, que toda nuestra paz, que toda nuestra bendición es estar plenamente encaminados en la voluntad de Dios, encaminados y estando en paz con Dios a través de Jesús, cuán distinta sería nuestra vida, cuán distinta. La palabra nos enseña que caerían 1000 a un lado y 10.000 al otro lado, pero que el mal no nos tocaría si nosotros estamos en paz con Dios. Qué importante buscar esa paz de Dios a través de Jesús. Y es fácil, es agarrar y decirle al Espíritu Santo, yo quiero estar en paz con Dios. Yo sé que hago cosas malas, porque todos hacemos cosas malas, todos pecamos delante de la presencia de Dios. Y agarrar y decirle al Señor, yo no quiero hacer esto más. Yo no quiero ser igual. Yo quiero cambiar. Ayúdame a cambiar. Yo quiero cambiar. Y es ahí en donde nosotros realmente vamos a empezar a caminar tomados de la mano del Señor y guiados por el Espíritu Santo. Y ahí vamos a entrar en lo que decíamos al principio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo voy a estar en Cristo si no estoy en completa paz con Él? Tenemos que buscar esa paz, tenemos que buscar esa llenura y no va a haber fuerza que se nos va a oponer. La palabra enseña sobre Jesús, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Van a pelear contra nosotros. Vamos a tener guerras, vamos a tener luchas, vamos a pasar situaciones, pero de todas ellas vamos a salir victoriosos. De todas ellas vamos a ser victoriosos, pero tenemos que buscar estar en esa plenitud de paz con el Señor, en esa plenitud de paz con Jesús, en esa plenitud de paz con el Espíritu Santo. Y ahí sí vamos a entrar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay tantas palabras, tantas cosas hermosas dichas para todos aquellos hijos que están en completa paz. Una de las promesas más grandes dicen que ningún arma forjada va a prevalecer contra nosotros. Ni la envidia, ni las lenguas esas que dicen mentiras sobre nosotros, ni los malos pensamientos, ni los malos deseos, ni las brujerías, ni ninguna cosa nos va a vencer, pero tenemos que estar en esa completa paz. Y si por ahí nos encontramos que no estamos en completa paz, decirle, Señor, yo siento que algo me falta, mostrame en qué yo necesitaría cambiar o qué necesitaría hacer para poder estar en esa completa paz. Y ahí vas a ver que no va a haber nada que al final te pueda vencer, porque vos vas a vencer. Como venció Jesús, Él venció al mundo. Y si decimos que Jesús mora en nosotros, nosotros también vamos a vencer al mundo. Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.